Somos apasionados por lo que hacemos, amantes de la libertad, los que trabajamos por nuestros sueños, los que nunca se rinden, los que queremos cambiar el mundo. Somos Unihorizonte, la U de los emprendedores. Un cordial saludo para todos los que están viendo el canal de Unihorizonte, específicamente el canal del Instituto de Innovación y Emprendimiento, el Instituto IE, que como ustedes saben, cada semana estamos generando un video y lo estamos subiendo al canal, no solamente para que todos los de la comunidad tengamos ese conocimiento y esos ejemplos a seguir, sino también para los profesores y toda la comunidad, que estas producciones sirvan como herramientas pedagógicas en el marco de la U de los emprendedores. Hoy estamos muy felices en la institución porque tenemos a nuestro señor rector, pero más allá de nuestro señor rector, pues es el foco que queremos darle al video de hoy, y es en el marco de ser emprendedor, el cual es la vía por la cual nosotros estamos en Unihorizonte. Pues vamos a conocer un poquito más a profundidad, pues como un hombre tan joven como el doctor Carlos Eduardo Rodríguez ha logrado, no solamente en Unihorizonte, sino como nos lo contará el día de hoy, cómo le hace uno para, en menos de esa edad tan corta que tiene, llegar a ese cargo de máxima responsabilidad en una organización como una universidad, no solo esta como nos contará, sino que de aquí, recuerden, la teoría de los modelos de rol. Si usted quiere lograr algo en la vida, la forma más rápida para lograrla es identificar a alguien que ya lo haya logrado y empezar a modelarlo, es decir, somos lo que pensamos, las personas actuamos porque tenemos un sistema de creencias y con ese no venimos desde la cuna, ese lo vamos generando por parte de la formación. Entonces, qué honor de verdad tan grande de tener al rector, al gerente general de esta organización de más de 12,000 personas en términos de comunidad, nuestra Universidad Unihorizonte, que nos va a contar de manera secreta y bien interesante cómo con ese pensamiento emprendedor logra uno ascender dentro de una organización y dentro del entorno competitivo, pues a tener hoy en día la máxima responsabilidad. Al doctor Carlos Eduardo lo conozco hace solamente como 30 años y hemos en ese trasegar de la vida estado muchas veces juntos, después alejados, y gracias a el universo, a Diosito, pues hoy en día estoy aquí con él trabajando mano a mano con esta meta bien grande de fortalecer la U de los emprendedores. Entonces, pues inicialmente quisiera darle el cordial saludo al doctor Carlos Eduardo Rodríguez y que le mande ese saludo a los que nos están viendo, nuestra comunidad de Unihorizonte, estudiantes, profesores, administrativos, egresados y sus familias. Doctor Carlos Eduardo, bienvenido. Doctor John, un placer, de verdad una alegría estar con usted. Como bien lo dijo, muchos años conociéndonos y sobre todo acompañándonos en todos estos procesos profesionales y de vida académica. Me alegra mucho de igual manera que usted haga parte de esta gran familia de Unihorizonte. Muy orgulloso y sobre todo gracias por esa amistad, que es lo más importante que puede existir en los seres humanos, porque a partir de ella se generan sinergias, ideas, apoyo, compromiso, responsabilidad y sobre todo, los amigos son los que lo ayudan a uno verdaderamente a cumplir los sueños. Total. Gracias por esta invitación y bueno, pues joven todavía, ya no tanto, doctor John, porque pues los años van corriendo, pero bueno, lo importante más que los años y el envejecimiento del cuerpo, lo importante es mantener una mente activa, una mente abierta, una mente que se ajuste a la dinámica de los cambios que nos trae la vida, el mundo, las circunstancias. Eso de una otra manera pues nos da juventud, que es tener, digamos, un pensamiento joven. La medida en que es joven, permite que se adecue fácilmente a condiciones, pero no simplemente como ir por la corriente, sino básicamente es ayudar a transformar todos esos cambios, a ser un actor, a ser alguien protagonista realmente de lo que se hace y de todas estas dinámicas que nos trae la vida. Eso es lo que se trata, digamos, de ser un emprendedor, aquel que emprende nuevos retos, que asume retos, que genera transformación, que genera innovación y sobre todo
que nunca pierde el norte de lo que realmente quiere frente a las circunstancias. Como usted lo dijo, sí, doctor John. Usted decía algo bien importante, es ser emprendedor, es mantenerse siempre joven y no perder el foco. Hoy nos están escuchando pues toda nuestra comunidad y más allá de uno tener la figura de ese señor rector, hoy queremos conocer quién es Carlos Eduardo Rodríguez como emprendedor. Uno, es decir, ¿de dónde viene Carlos Eduardo Rodríguez? Cuéntenos un poquito de esa biografía bien espectacular desde lo profesional y pues lo que nos quiera comentar, es decir, ¿de dónde viene Carlos Eduardo Rodríguez y en dónde está ahorita? Y seguidamente le hago la otra pregunta, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, Carlos Eduardo Rodríguez viene de una familia trabajadora, de una familia muy humilde, con muchos sueños, una familia en donde mamá dedicada al hogar, papá trabajando, conmigo 4 hermanos, soy el hermano menor, pero digamos la familia tradicional colombiana. Yo creo que en mi época fueron más las necesidades que de pronto pudimos haber pasado, que a veces de pronto las mismas abundancia que de pronto algunas familias pueden tener hoy en día. Cuando me refiero a eso, necesidades, no estoy hablando, nunca nos faltó ni el techo, nunca faltó, digamos, lo necesario, pero sí desde muy joven, desde los 15 años, con el ánimo de colaborarle a la familia, de tratar, digamos, de impulsar la familia, pues me correspondió empezar a trabajar y siempre guardando como un sueño de colaborar, de contribuir, digamos, a que la familia saliera adelante, de que yo pudiera, digamos, ser un actor importante para que pudiéramos llegar a ciertos momentos de vida en donde pudiéramos tener un mejor desarrollo, una posibilidad de estudiar, una mejor calidad de vida. Y desde los 15 años pues empiezo a trabajar. Mi primer trabajo, y siempre lo cuento, a veces uno tiene estas conversaciones, doctor John, y dice, no, pero eso no lo cuenta, eso ¿para qué lo cuenta? ¿No? Cuando yo arranqué a trabajar, 15 años, fue un primer trabajo, digo, irresponsable, porque pues teniendo yo 15 años, mi primer trabajo fue manejando un camión, doctor John. Sí, hombre, todos los que le dijeron que no lo contara tenían toda la razón, hombre. Sí, bueno. Y cuente, ¿cómo así que trabajando un camión a los 15 años, con pase, sin pase? ¿Quién le dio esa confianza? Tenía un conocido. Yo creo que eso es una de las cosas que los emprendedores tienen que empezar a notar. En primer lugar, el relacionamiento de un emprendedor. Yo puedo tener una muy buena idea, yo puedo tener un buen proyecto, yo puedo tener un propósito, yo puedo tener un sueño, pero entendamos que también la sociedad, la vida es de relacionamiento. Muchas veces dicen, no, es que usted tuvo más suerte que el otro. No, esto no es tanto de suerte, esto es de aprovechar las oportunidades y ver que en la medida de la capacidad de que las personas nos relacionemos y aprovechemos en el buen sentido de esas relaciones, pues vamos a encontrar apoyos, personas que van a creer en nosotros, que van a comprarle a uno el sueño, el propósito. Yo creo que esa es la primera venta que hace un emprendedor, poder vender su sueño. Y se lo vendí a un amigo, un conocido que tenía suizo, y este señor vivía en Colombia, ya falleció, ya en ese momento era una persona ya entrado en algunos años. Y él, una de las cosas que me decía, usted no tiene que estudiar, sino tiene que conseguir es plata, usted se tiene que dedicar a conseguir dinero, eso es lo único que usted le debe de importar. Porque, digamos, él se ponía de modelo, pero también entendía que para que uno lograra las cosas tenía que tener a alguien que también lo apoyara. Uno siempre va a necesitar a alguien que lo apoye. Cuando me refiero a alguien que lo apoye, uno necesitará o un mentor, o un maestro, o alguien que lo dirija, su papá, su mamá, que se sienta uno acompañado, su pareja. Todo ese tipo de motivaciones son muy importantes porque uno como ser humano tiene altibajos. Y en esos altibajos, sobre todo en los bajos, es cuando uno realmente necesita
de tener ese bastón, esa mano amiga, que lo apoye, que lo ayude, que lo motive. Y eso es algo que un emprendedor, en mi parecer, debe también de considerar dentro de todas esas iniciativas emprendedoras. ¿Quién es el que me apoya? ¿A quién le vendí yo mi proyecto, mi sueño? ¿Quién confía en mí y quién me apoya incondicionalmente? Cuando yo arranqué, esta persona creyó en mí, independientemente de cumplimiento no de la norma. No estoy diciendo que no hay que cumplir la norma, eso eran otras épocas. Y efectivamente sabía manejar, porque mi mamá me enseñó a manejar a los 13 años. Empecé sacando el carro del garaje, un carrito muy pequeño, y a partir de ahí aprendí a manejar. Y esta persona creyó en mí y aprendí no solamente, hoy en día cambio la palabra sacrificio por dedicación. A veces decimos el emprendedor tiene que sacrificarse. No, la vida no puede ser sacrificio. Las cosas que uno gana y las cosas que uno logra no son sacrificio. Porque sacrificio tiene una conceptualización totalmente adversa si la miramos a un propósito positivo. Es más dedicación. Cambiemos la palabra sacrificio por dedicación. Aquel que le dedica tiempo a su enamorada o enamorado, pues ¿qué va a lograr al final? Que esa persona se enamore más. Aquel que se dedica a estudiar, pues va a tener un resultado positivo, conocimiento, un título, una posibilidad de ampliar sus temas laborales. Entonces, es dedicación. En esa dedicación que tuve yo, aprendí muchísimo, cosas de finca, era transportar elementos para unos criaderos que tenía este personaje en Sasaima, productor de marrano, su negocio era tema de marraneras. Y uno que va a pensar aprender de marranos, uno que va a pensar aprender de insumos, uno que va a aprender, y a veces uno en la vida se pregunta de qué me sirve lo que estoy aprendiendo. Pero al finalizar, cuando ya va corriendo la vida, doctor John, uno se da cuenta que hay cosas que en el momento uno está aprendiendo o que uno podría despreciar y no se da cuenta que a futuro son cosas que le van a servir muchísimo, bien sea por cultura general, bien sea para que usted se convierta en el maestro, en el mentor de otras personas, que usted se convierta en la guía, y ahí es donde se da cuenta que todo lo que uno viva en la vida, tanto bueno como malo o regular, eso depende de cada quien como lo vea, siempre va a servir dentro de estos propósitos empresariales, emprendedores. Como decía Steve Jobs, que de hecho el video está en nuestro canal del instituto, que los puntos se unen siempre hacia atrás, no hacia adelante. El rector nos dice, oiga, las experiencias vividas siempre servirán a futuro. Así que pues tenga dedicación en vez de sacrificio. Eso está poderosísima. Señor. Posteriormente cambié de empleo y me dediqué en una empresa de bolsas plásticas. Conseguí cargo de vendedor. Tenía que ir a los centros comerciales a vender en cada uno de los locales la posibilidad de sus bolsas, que el diseño, que el gramaje, con manija, sin manija, y lógicamente caminar muchísimo porque era la única forma de ahorrar en transportes y tener, digamos, Pero en ese momento, cuando este amigo me decía, no hay que estudiar, solamente hay que ganar plata, yo sí tenía un sueño, doctor John. Y era un sueño de que yo me visualizaba como profesional. En ese momento no sabía en qué, pero lo que yo sí tenía claro era que independientemente de lo que yo hiciera, tenía que estudiar, ¿no? Eso nunca lo perdí, independientemente de las circunstancias, de las condiciones, de lo bueno, de lo malo. Siempre fue el primer propósito que yo tuve. Y eso me lleva finalmente a que después de toda esa experiencia que yo decía yo de vendedor, que decía, a mí no me gustan las ventas, yo me voy a dedicar a las ventas.
hasta que hoy en día le puedo decir, doctor John, que otro elemento que debe tener un emprendedor es que tiene que ser el mejor vendedor, porque desde que uno se levanta hasta el último momento en que uno duerme, está uno vendiendo. Está vendiendo imagen, está vendiendo ideas, está vendiendo sueños, está vendiendo propósitos. O sea, todo en la vida, la relación es venta, ¿sí? Entonces, eso se da cuenta uno después, pero esos elementos le sirven a uno como experiencia. Después ya me vinculo al tema de la educación, ingreso a un colegio, doctor John, como jefe de biblioteca. Entonces uno dice, jefe de biblioteca, ¿qué hago yo en una biblioteca? Organizar libros. ¿Qué edad tenía en ese momento? ¿Para ese cargo qué edad tenía, recuerda? Para ese cargo tenía yo 17 años. Ok, o sea, muy joven todavía, trabajaba con permiso, pues. Sí, señor, tuvo que dar permiso mi papá y mi mamá para poder trabajar. Y ahí tuve la oportunidad de acercarme al tema de los libros, de ver la esencia de lo rico que es tener un libro, de poder leer, de poder comprender, de poderse uno instruir. Y eso fue un tema que yo decía, ¿y eso como para qué me va a servir? Pero bueno, tengo tiempo, leamos unos libritos a ver qué se aprende. Hoy en día creo que fue una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, doctor John, porque eso ha permitido que, de una u otra manera, todo ese conocimiento que uno cree que adquiere en la vida es tan mínimo como ser humano para toda la posibilidad de aprender que existe, ¿no? Tantas teorías, tantas cosas que uno realmente muere sabiendo muy poco, a pesar de que tenga todos los títulos, la verdad. ¿Sí? Y que a veces uno lee muy poco también. Yo creo que una de las cosas que un emprendedor tiene que tener es una constante, una disciplina en la lectura. Y digo, la lectura no es que ande 8 horas prendido todos los días a un libro, sino que realmente se fije en unos propósitos, de mirar, por ejemplo, leer unas noticias, de tener un contexto, de tener una cultura de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando a nivel internacional, de por lo menos hacerse un propósito de leerse siquiera 1 o 2 libros al año, si es que no existe la posibilidad de tiempo, recursos, aunque hoy en día recursos hay todos, no es como en mi época. Yo conocí el celular cuando yo tenía 25 años, año 95, doctor John. En nuestra época, ¿cuál celular? ¿Cuál internet? ¿Cuáles redes sociales? Uno tenía que leer en la universidad, tenía que ir a la biblioteca, tenía que leer, tenía que sacar fotocopias, ¿no? Tenía que hacer grupos de trabajo, le tocaba a uno subrayar, no había resúmenes, no había consultas así tan fáciles como habían, que existen hoy en día. Eso no había podcast, no estaban los videos de aprendizaje, todas esas cosas. Hoy es más fácil estar instruido, tiene toda la razón. Total, digamos, el que hoy en día no quiere instruirse es porque realmente no quiere, porque los medios están totalmente dados. Ya después y rápidamente me vinculo al tema de la educación. Termino yo trabajando en la Pedagógica Nacional después de haberme graduado de la universidad. Mi propósito siempre fue ser abogado. Tuve la oportunidad de presentarme a la Universidad Nacional en aquella época. Tuve la oportunidad de pasar y en segunda opción me dieron la opción de ingresar al programa de Economía. Pero bueno, había que trabajar, doctor John. No había otra opción, los horarios no servían. Y termino yo estudiando en una universidad Relaciones Internacionales y Diplomacia, sobre todo porque me llamó la atención que el programa en ese momento era un programa orientado al derecho internacional, y termino yo estudiando nocturno y trabajando lógicamente del día. Me vinculo al Instituto Técnico Central, allí hago toda una carrera, desde pasar de auxiliar de un departamento de dibujo, de ser el asistente administrativo, después el asistente financiero, el asistente de tesorería, termino yo siendo asistente del rector de esta institución, y finalmente concluyo ese ciclo en esta institución como director de servicios administrativos, en donde aprendí
pues todo el tema de cómo se manejaba la infraestructura, servicios generales, vigilancia, talleres, temas de Estado, reportes, Contraloría, tema financiero. Y yo todavía en esa época me preguntaba, ¿y todo esto como para qué me va a servir, doctor John? Pero antes de, en ese momento laboral que arrancó de auxiliar y terminó de asistente administrativo, es decir, el que se encargaba de toda la parte logística y administrativa de la institución, ¿cómo le hizo para ascender? Bueno, ¿Cuál cree usted que fue la receta mágica para para emprender en esa empresa, desde auxiliar hasta llegar a ese cargo que era el máximo que había en ese momento en esa área, en el tiempo que estuvo? Porque pues hay mucha gente que entra de auxiliar y se queda ahí toda la vida, ¿sí o no? Hasta o que lo dejan ahí y muere profesionalmente, es decir, se pensiona como auxiliar, o lo botan o se va para otra empresa. Entonces, ¿cuál diría usted que es la fórmula secreta para, estando en una empresa, sea cual sea, en cualquier cargo de entrada, auxiliar, asistente, mensajero, cómo le hace uno para llegar a ser el máximo en esa misma área? primero hay que entender, y a veces las personas no lo tienen claro cuando dicen emprender, eso es para empresarios. No es cierto. Es un camino ser empresario. O sea, primero, para ser empresario hay que ser emprendedor, pero también hay que tener en cuenta que hay otro camino, que yo sin ser empresario puedo ser emprendedor en lo que yo hago. ¿Cierto? Y eso significa es que usted desde su puesto de trabajo, el rol que usted ocupa, genere usted propósitos, innovaciones, es decir, que genere cambios, que genere alternativas, que genere transformaciones. No significa, y aquí voy a ser muy coloquial, doctor John, no significa volverse uno, digamos, el lambericas número 1 para ascender. No, pues eso puede ser otro camino, pero ese no, para mí no lo es. Okay. Realmente uno sentir que lo que uno hace primero le gusta y encontrarle el gusto, porque hay cosas que uno empieza a hacer sin gustarle y termina encontrándole sentido y gustándole mucho. Es encontrarle el gusto, el sentido de lo que uno hace, y a partir de ese gusto pues se genera una voluntad por hacer las cosas, y con esa voluntad, ¿no? Y con un pensamiento, vuelvo y le digo, abierto, de estarse uno instruyendo, conociendo, sabiendo, teniendo autoridad, pero la autoridad no me refiero al poder, ¿no? De demandar o de decir si se hace o no se hace, sino la autoridad, tampoco me hablo de la autoridad moral, sino hablo de la autoridad intelectual. En la medida en que usted conoce su negocio, y cuando digo su negocio me refiero que usted siendo empleado conoce lo que hace, eso le va a abrir una... Claro, le abre visión, y al abrir visión le dan nuevas oportunidades. ¿Y cuál es una de las formas de aprovechar? Es precisamente aprovechando esas oportunidades, de transformar, de demostrar que usted puede hacer cambios, de que usted puede ser un aporte para el desarrollo de la organización, de la misma empresa. Y lógicamente uno se vuelve visible, uno se va volviendo autoridad en lo que uno va haciendo. Va ganando respeto. Acuérdense que el respeto se gana, no se exige. Y en ese sentido, eso le permite a uno el crecimiento, no solamente personal, intelectual, sino laboral. Y ahí se abren otras posibilidades, ascensos, mayor ingreso salarial, mayores oportunidades, mayores ventajas. Y bueno, ¿por qué no? También va ampliando su posibilidad de ejercicio, si eso es lo que se quiere, de poder decidir, de poder mandar, de poder tener personas a cargo. Y ahí es donde uno se va convirtiendo en referente, que eso es otro tema que hay que tener en cuenta como emprendedor, y es que el emprendedor es aquel que tiene la capacidad de ser un ejemplo. Excelente. ¿Sí? Excelente. El emprendedor tiene la capacidad de ser ejemplo. De ser ejemplo, claro. Y en la medida en que yo me convierto en ejemplo de los demás, eso me va también a dar una exigencia personal, y es que debo de crecer más para que los demás también crezcan, ¿cierto? Y se desarrollen. Eso también tiene que ser un propósito dentro de todas esas
elementos que debe tener en cuenta un emprendedor. Llegó de asistente administrativo a esa institución y ¿qué pasó? Ya graduado, ¿no? Era director administrativo, sí. Mi jefe, un cura que tenía la rectoría en esa institución, me dijo: Carlos Eduardo, usted ha dedicado gran parte de tiempo y se ha hecho mucha dedicación a todo esto para llegar donde está. Pero yo no lo quiero ver en 30 años en el mismo puesto, haciendo lo mismo, hablando lo mismo, pensando lo mismo. Creo que es importante que usted salga y consiga. Estudió de noche, trabajó todo el día, asumió los retos. Pues yo creo que ya es tiempo de que usted salga y consiga oportunidades laborales. Wow. Y si usted no lo hace, yo le ayudo en este momento. O sea, la historia de la vaca. Señor. Le cortaron o le mataron la vaca. Para que no conozca la historia, escriba y se la contamos, pero entonces le dijo: o se va para otro lado o yo lo digo porque aquí ya llegó a techo. Así es. Súper. Luego se va y seguramente no me va a entender. Eso es otra de las cosas que debe tener un emprendedor: entender, comprender y reflexionar sobre las circunstancias. Es decir, estar reflexionando sobre lo bueno, lo malo y lo que va pasando en su propia vida y a su alrededor. Y sobre todo entender los mensajes de los demás. En ese momento... ¿Cómo percibió usted ese mensaje entonces? ¿O se va o lo saco? No, pues malísimo, como él mismo me lo dijo. Primero, seguramente me va a nombrar mi descendencia. Segundo, me va a declarar una persona ingrata. Y tercero, pues va a dejar de hablarme, voy a dejar de ser su amigo. Pero lo único que le digo es que en algún momento de la vida, usted y yo nos vamos a encontrar. Y cuando nos volvamos a encontrar, lo primero que usted me va a decir antes de saludarme va a ser gracias. Gracias. Efectivamente, me encontré con esta persona 12 años después y lo primero que le dije a esa persona fue gracias, porque en ese momento ya me encontraba siendo rector de IMPAO. Que si no hubiera sido por eso, no lo hubiera logrado seguramente. De pronto hubiera quedado director administrativo de una institución, que es un excelente cargo, con alta responsabilidad, con harto poder, con toda la cosa, y podría uno terminar su vida profesional allí. Así es. Qué buena experiencia. Sí, y sí. Desde que lo votaron como de la empresa que usted había ayudado a crear y a crecer, a rector de IMPAO, ¿qué pasó? En esos 12 años nada más. En esos pequeños 12 años, en esos 12 añitos, tuve la oportunidad de viajar al exterior, hacer unas capacitaciones precisamente, en mejorarme en un tema de segundo idioma. Okay. Trata uno, pero no quiere decir que uno se vuelva bilingüe. Para eso también hay que tener una vocación muy grande. Hay más o menos, pero me dio la oportunidad de ver nuevas perspectivas de mundo. Y eso es otra cosa que un emprendedor debe tener. Y es que tiene que visualizar o generar acciones que le permitan ver posibilidades, ejemplos, modelos, culturas, conocer gente, aprender a relacionarse. Aquel que no se relaciona, aquel que no tenga un capital relacional, no podrá necesariamente, pues no quiere decir que únicamente debe ser eso, pero no se le facilitará, digamos, más bien que podrá cumplir, digamos, con sus propósitos. Siempre va a necesitar uno de esos amigos, de esos conocidos. Esa red de apoyo. Esa red de apoyo, necesariamente. Regreso fuera del país y me vinculo como docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Se lo agradezco muchísimo a un exdocente que había tenido en la universidad en el pregrado y que también, digamos, había tenido algunos cargos, incluso diplomáticos en el exterior. Termina llamándome y me vincula
como docente investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. Y ahí empezamos un proceso de investigación sobre la descentralización educativa en América Latina, de la cual sale un primer libro en el cual yo soy coautor. Le estoy hablando en esa época tal vez de unos 24, 25 años de edad. Muy joven para ser investigador y autor del libro. Claro que sí. Okay. Sin embargo, en ese propósito hay que tener otro elemento como emprendedor. No se trata de ser ambicioso, pero sí se trata de querer un poco más, ¿sí? Porque aquel que entra en un estado de confort nunca logrará crecer. Pero sí hay que entender eso, no es ser ambicioso, pero no hay que perder el querer un poco más de... O de pronto darle ese verdadero significado que tiene la ambición, que pues desafortunadamente muchas veces lo vemos como, es que es muy ambicioso, es decir, quiere todo para él, pero como lo plantea usted, la ambición es siempre querer un poco más y seguir creciendo. Así es. Es básicamente buscar alternativas de crecimiento y termino preguntándome, bueno, uno de mis propósitos fue ser profesional. Trabajé, me pagué la carrera, fui profesional, pero ahora es buscar un poco cómo yo puedo llevar a buen término, aplicar, digamos, mi profesión. Y termino en una gran institución a la cual yo aprecio mucho, y no porque usted esté acá, doctor John, usted lo sabe, una gran institución que fue una gran escuela también para mí, en donde encontré grandes maestros. Me refiero a la Universidad EAN, en ese momento la Escuela de Administración de Negocios, en donde creo que una de las historias que yo tengo, cuando uno empieza a hablar así, es cuando ya uno se empieza a envejecer, dicen por ahí, porque empieza con historias de abuelito, doctor John. La historia data de que la entrevista laboral más larga que yo he tenido en mi vida duró de 2 de la tarde a 10 de la noche. Pero entonces le hicieron entrevista pues hasta los genes. Total, pero fue yo creo que la mejor entrevista que he tenido y que me ha marcado en mi vida. Fue con el doctor Hildebrando Perico Afanador, en ese momento rector, uno de los fundadores de la Universidad EAN, que en paz descanse, en donde además de tratar de conocerme, me dio la posibilidad de conocerlo a él. Yo creo que él, una persona emprendedora como todos los fundadores, pero en ese momento lo conocí fue a él cuando llegó a la Universidad EAN, y en ese emprenderismo fue donde yo ratifiqué el hecho de que uno tiene que dedicar el tiempo que sea necesario para poder vender sus propósitos. Más que la entrevista como tal, yo creo que él me conoció muy rápido, pues tampoco tenía que contarle mucho de mí, pero sí en esa entrevista recibí una cátedra de innovación, de emprenderismo, de cómo había nacido el proyecto, cómo se había gestado, cuáles habían sido todos los inconvenientes y hasta dónde había llegado a convertirse en realidad. De pronto en ese momento uno diría, oiga, qué cantidad de cháchara, que eso es otra cosa que un emprendedor también tiene que pensar, ¿no? Todo lo que le llegue no lo desprecie, al contrario, escuche. Creo que uno de los elementos fundamentales de un emprendedor no solamente es observar, sino aprender a escuchar, porque de eso, tarde que temprano, en algún momento, las cosas siempre van a servir. Decía usted ahorita que es un insight o algo bien importante. Siempre el emprendedor entienda, comprenda, reflexione, pero para entender, comprender y reflexionar, escuche, que siempre va a aprender. Así es, siempre. ¿Qué le propongo, señor rector? Deberíamos hacer un evento de estos, recordando esas enseñanzas de esos grandes maestros que hemos tenido y que tuvimos en su momento en la Universidad de Ana. Porque si nosotros no dejamos evidencia de eso, se va a perder.
ya han fallecido algunos, no solamente de la EAN, sino esos maestros que hemos tenido, Claro. que quede para futuro esas enseñanzas para nosotros, porque fíjese que de esa entrevista de 2 de la tarde, desde la noche, usted tiene muchos aprendizajes que vale la pena comprenderlos. ¿Cuánto tiempo duró en la EAN y cómo fue su carrera allá? Duré 7 años y medio en la Universidad de EAN. Allí tuve la oportunidad de ser coordinador de Relaciones Internacionales. Ese fue mi primer cargo. Me imagino el sueldazo que tenía como coordinador de Relaciones Internacionales. No, señor, no tenía sueldazo. Y eso es una de las cosas que aprendí. De pronto en el momento yo decía, estoy mal pago, que eso es lo que a veces digamos, el término, el nivel, digamos, básico de todos los seres humanos, siempre decimos que estamos mal pagos. O sea, yo sé mucho para tan poco lo que me pagan. Pues eso es relativo. Cuando yo inicié, allí yo creo que era uno de los sueldos más bajitos, doctor John, pero muy bajitos. Yo lo sé, doctor, por eso se lo pregunto. Entre otras cosas, creo que a veces uno entra o piensa que cuando entra, como soy yo, o sea, yo soy el que me conozco, el otro no es el que me conoce. Yo creo que las cosas se ganan, ¿no? Y se ganan es en el sentido cuando uno da resultados. A veces creemos que es lo contrario. Yo exijo más porque yo sé quién soy, pero no tenemos en cuenta quién es el otro. Creo que eso es un proceso también de venta, ¿no? ¿Pero qué edad tenía ahí ya de coordinador de Relaciones Internacionales? Tenía 25 años, doctor. También tengamos en cuenta eso, ¿no? Que ya era el mero mero, como quien dice, de todo lo internacional, pero tenía 25 años. 25 años. Eso es nada desde el punto de vista profesional, digamos, en el esquema que tradicionalmente nos dicen, es que para usted ser jefe o ser coordinador, es decir, para ser el responsable de un área específica, usted por lo menos tiene que tener ya una edadcita, es decir, experiencia y toda esa cosa, ¿no? Ya le cuento una historia precisamente de la EAN que tiene que ver con eso. Yo creo que nos va a tocar hacer como unas 3 entrevistas, doctor, porque esta historia es Bueno, digamos que entonces de manera productiva en el tiempo es, usted entró de coordinador y en 7 años, ¿qué terminó haciendo en la universidad? Bueno, allí tuve la oportunidad de montar primero todo el proyecto de internacionalización de la Universidad de EAN, algo nuevo no solamente para la EAN, sino fue algo nuevo para el sector de educación. En el año 95, 94, 95, la educación en Colombia era algo de sueño, hablar sobre procesos de internacionalización. De hecho, aquel que tenía la oportunidad de viajar al exterior y formarse en el exterior, eso era pues una gran maravilla, era de un gran estatus, porque no todo el mundo tenía la opción. No es como hoy. En esa época era de esa manera. Y empiezo a trabajar en todo un modelo de fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad de EAN, que eso me permitió, estando ahí, trabajar precisamente con otros profesionales de otras importantes universidades en el montaje de la política de internacionalización del país, y en ese caso también montar todo lo que eran las bases de internacionalización de la Asociación de Universidades de Colombia, ASCUN. Ya en ese camino tuve la oportunidad también de recibir otras responsabilidades y resultó de director pero antes de eso quiero contar algo. Tenía que cumplir algunas funciones también de coordinación con la unidad de comunicaciones y mercadeo de la Universidad de EAN. ¿Cómo así? Entonces, poquito sueldo y en la estrategia del 2x1. Sí, tenía que... 2 cargos por un poquito sueldo, pero aún así, hágale. Aún así, hágale, porque es que esa es otra cosa que uno tiene que pensar. Cuando usted es emprendedor, no necesariamente las cosas se miden por cifras en dinero, sino también hay que buscar la alternativa de todo eso que yo aprendo realmente cuánto vale y cuánto me servirá y cuál va a ser ese retorno de esa inversión, de ese conocimiento que yo tengo a futuro. Todo eso, doctor John, es lo que me ha servido para llegar a esta escala o este escalón en la escalera de mi vida.
y es que en la Universidad de ANA aprendí muchísimo, tuve muchos mentores, gente excelente, empezando por los fundadores, y me llevaron después a que yo participaba en temas de comunicación, y yo nada de comunicación, mercadeo, yo decía, yo esa vaina ¿para qué? Si yo ya vendí bolsas, yo ya no necesito nada más de esto. Hoy yo decía, ¿para qué me va a servir esto? Digamos, en esas reflexiones, y lo hacía en algunas oportunidades seguramente porque me tocaba. Hoy en día, doctor John, lo digo, menos mal que tuve esas experiencias, porque gracias a esas experiencias son elementos fundamentales que me han servido en mi vida profesional y en mi ejercicio como rector en las 5 rectorías que he tenido, contando esta en Unihorizonte, de diferentes instituciones de educación superior del país. Soy el coordinador después en la EAN de la unidad de desarrollo empresarial. Yo decía, pues oiga, qué irresponsables, ¿no? Me ponen a mí a coordinar una oficina de desarrollo empresarial, pues yo quedé empresa. Hoy en día digo, hay que aprovechar las oportunidades, pero también no hay que subestimarse. Y creo que un emprendedor nunca tiene que subestimarse de sus capacidades. Y eso lo debe llevar a que lo que no conozca lo tiene que aprender, lo tiene que buscar, lo tiene que experimentar. Y eso es algo que el emprendedor tiene que ser una persona muy inquieta. No tiene que parar nunca, tiene que ir siempre un paso adelante de las mismas posibilidades. Siempre tiene que ser una persona visionaria. Hay que trabajar mucho en la prospectiva, ¿no? Y eso no significa estar viviendo en el futuro ni en las nubes. Eso significa es a partir de un conocimiento llevarlo a un futuro, visualizarme. No es vivir en el mundo de los sueños, es visualizar cómo me veo yo en el futuro y qué tengo yo que hacer para poder llegar allá. O sea, es un sueño, pero con los pies en la tierra. Pero finalmente le subieron el sueldo allá en la EAN, ¿o no? Sí. No, ya después las condiciones, cuando se demuestra... Y así mismo le retribuyeron. No, es una institución muy linda, de verdad, como todas en las que yo he estado, no puedo decir ninguna, porque en todas he aprendido. Sí, ya después, doctor John, terminé en una breve comisión con en ese momento el órgano regente de la educación superior, el ICFES. En ese entonces la directora conoció el trabajo que había desarrollado en la EAN y le pidió al rector de la época de que si me podía mandar a una comisioncita muy cortica a que le brindara el apoyo sobre el proceso de internacionalización desde el IFEX. Una cosa que sirvió muchísimo porque tuve la oportunidad de conocer muchos países, muchos sistemas de educación superior, muchos modelos, muchas autoridades de educación superior de América Latina y de Centroamérica y el Caribe especialmente. Y de ahí surge una segunda publicación en donde me dicen, bueno, después de toda esta experiencia, venga, con todo el equipo que se ha trabajado, ¿por qué no poner eso en blanco y negro y saco una segunda publicación que es el libro guía para la internacionalización de la educación superior, en el cual soy coautor, que recoge toda esa experiencia que tuvimos y que quedó plasmada en lo que ha sido la base de la política de internacionalización de Colombia? Vuelvo a la Universidad de ANA y me dicen, oiga, Carlos Eduardo, asuma la dirección de la especialización en gerencia de negocios internacionales, y tuve el honor, para el público que nos está escuchando, espero que no estén aburridos, de reemplazar al doctor John precisamente como director de esa especialización, en donde él ya iba incluso a empezar su doctorado, iba a viajar al exterior, entonces tuve la oportunidad de reemplazarlo en ese cargo. Y estando en ejercicio de ese cargo, pues también seguía manejando las relaciones internacionales de la universidad, y en esas relaciones pues asistía a muchos eventos de carácter internacional con organizaciones, rectores, con el sector de educación, y se me acerca alguien y me dice, venga muchacho, quiero hablar con usted, me llama mucho la atención, el ICFES me pidió inclusive
que hiciera el preámbulo, la presentación del libro que se estaba lanzando sobre internacionalización. Convocan a todos los rectores e instituciones de educación en ese momento del país, y un rector de estos se me acerca y me dice: quiero hablar contigo. Finalmente termino hablando con esta persona y me propone ser el rector de la Fundación Universitaria IMPAO. Termino siendo rector de IMPAO, pero sin antes decir pues que ya había sido, y en ese momento acababa de ser candidato para rector de la Universidad de ANA en ese momento. Que no salí elegido, a pesar de que había unas muy buenas disposiciones, precisamente por algo que usted dijo hace un rato, doctor John. No puede ser rector porque le hacen falta ganas. ¿Qué edad tenía? En ese momento tenía 28 años. Imagínese cómo va a ser uno rector de una universidad a los 28 años. Eso es algo inadmisible para lo que tradicionalmente pues se pensaba. Hoy en día de pronto ha cambiado un poquito, aun cuando no sé todavía si aceptaría uno un rector de 28 años, ¿no? Pero entonces, en IMPAO, rector, 28 años. 28 años, el rector más joven del país en ese momento. Ah, caray, ¿y eso dónde salió? ¿En qué ranking salió? No lo supimos mucho. En ese momento, pues es decir, digo, más joven, no habían ranking, como ahora se habla, que todo es ranking. Claro. La lista es bueno, malo. Yo creo que uno, estando o no estando en una lista, si hace las cosas bien y considera de que está cumpliendo con su función, es bueno. Pero de todas maneras usted estaba en el ranking, porque pues imagínese, hablándole a todos los rectores, uno lo vio y dijo: ajá, mire, ha hecho esto y esto. Sí. Usted decía bien claro, y era, pues hay que vender su sueño y hay que venderse, hay que vender la imagen. Así es. Fíjese que nos está dando ese tip a todos los que queremos ser emprendedores dentro de una empresa y hacerla nuestra para crecer y aprender en ella. Estoy básicamente parafraseando a este emprendedor que a sus 28 años logró algo que no se podía hacer en Colombia, y era ser rector de una universidad. Y no porque haya sido el hijo del dueño, ni porque fue la esposa del dueño, o no sé, o fue el dueño, sino porque de por fuera se lo jalaron, por algo sería. Y fíjense que ya nos está dando las características de por qué había que hacerlo, ¿no? Capital relacional, ser agradecido con ese capital relacional, ver la empresa en donde está trabajando como suya, empezar a ver esas oportunidades que hay dentro de la empresa. Y lo dijo claramente, no hay que ser lambericas, pero sí hay que proponer cosas innovadoras para que la empresa crezca, y ahí usted gana autoridad. Gana autoridad no solamente con sus compañeros de trabajo, sino con los de arriba, que lo van a empezar a ver y van a decir: ay, venga que este chino sirve. Y puede ser chino a los 10, a los 15, a los 40, a los 60 o los que sea. Y alguien lo va a estar viendo porque usted está apoyando el crecimiento de esa empresa, hasta que, pues, por supuesto, va a pasar una cosa: o lo nombran del máximo cargo o lo votan para que se vaya a otro lado, ¿sí o no? Así es. Llegó de rector a los 28 años a IMPAO, que no es una universidad pequeñita, es una universidad media, interesante. ¿Y qué pasó allá? Pues bueno, ya después de rector, ¿qué hace uno? Trabajar, doctor, trabajar aún más. Claro que sí. Eso es otra cosa que a veces los emprendedores, y sobre todo los que se van, bueno, los emprendedores todos, pero sobre todo los que se van por el tema de la empresa. Emprenden, ponen su empresa y a los 8 días quieren ser millonarios. O a los 15 días ya quieren descansar y vivir del negocio. Error, Rafael. En la medida en que uno va creciendo en sus cargos, en tema profesional, es cuando más se tiene que trabajar, es cuando más hay que dedicarse. Acuérdese, no sacrificio, dedicación. ¿No? ¿Sacrificio o no? Dedicación. Dedicación. Es cuando usted más tiene que preocuparse por ampliar esa visión, y esa visión se abre, vuelvo y le reitero, a través de la lectura, a través de escuchar, a través de la reflexión, a través de la observación, que es ver qué es lo que está pasando a su lado, de tratar de entender, de tratar de comprender, de ver todo eso cómo le sirve a su negocio, cómo lo puede usted incorporar, qué se le ocurre, qué alternativas, qué oportunidades.
y es cuando uno más tiene que, digamos, estar dedicado, digamos, a la causa en la cual uno ha soñado. Excelente, la causa. Rector de IMPAO, y después... Después de rector de IMPAO, estoy seguro. Esa es otra cosa que un emprendedor tiene que tener en cuenta, y tiene que estar seguro. Creo no, estoy seguro. Y fue así una gestión exitosa. Si un emprendedor no cree en lo que hace, pues hasta ahí llegó su emprendimiento. Con resultados, buenos resultados muy positivos que me catapultó, doctor John Cristian, digamos, al medio de la educación, aún más, digamos, después de tener reconocimiento. Y me llevó después a volver nuevamente a la EAN, a ser ya no funcionario, ¿no?, sino a estar en el Consejo Superior de la Universidad EAN. O sea, la junta directiva de una organización es el consejo directivo de una universidad. En la junta directiva de la universidad, otra gran experiencia, con propósitos también, se aprendió muchísimo. Y salgo de IMPAO, me nombran director administrativo y financiero de la CUN, pero noten que les conté la historia del técnico central que yo decía financiero, pues, tema de administrativo, tema de tesorería, y uno diría como, ¿para qué? Si yo estoy estudiando relaciones internacionales. Miren, este para qué me sirve después como vicerrector administrativo y financiero. La primera experiencia como rector me abre una gran visión empresarial, sobre todo a nivel de educación superior. Y posteriormente salgo de la universidad, asumo la dirección general de posgrados de la Universidad de América, un reto también muy bonito, muy grande. Se aprendió muchísimo con el doctor Jaime Posada, que también en paz descanse. Que esa es otra cosa que un emprendedor, o por lo menos en mi experiencia, tiene que buscar. Rodéese de personas sabias, con experiencia, que esa es la herencia, que después de que esas personas ya no estén, es la herencia que usted le va a quedar. Hoy uno es el reflejo de ese ejemplo que tuvo de esos grandes maestros, doctor Perico, un doctor Álvaro Rubio, un hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, Curita de la Salle, un doctor Hernán Linares, un doctor Jaime Posada, un doctor en la parte contable, un doctor Carlos Alfonso Cien, por ejemplo. Muchos, o sea, son muchos, pero a la larga son muy pocos realmente los mentores que uno ha tenido. Y uno es ¿quién es uno hoy en día, digamos, a nivel gerencial? Es la sumatoria de todos ellos. Uno tiene un poquito de cada quien, pero en su propia personalidad. Entonces, fíjense que ahí es algo bien importante para estos emprendedores que están arrancando y los que ya estamos en curso de emprendimiento dentro de la misma empresa, y es: busque mentores y apréndales, escúchelos. Y los nombres que decía el doctor Rodríguez, probablemente abajo del video los vamos a poner, se van a dar ustedes cuenta de que son gente muy grande en el entorno empresarial y académico de este país, que ya algunos han fallecido, pero la herencia queda aquí hoy en día. Este rector que íbamos en la Universidad de América en posgrados. Chulo. Después de la Universidad de América, me llaman de una institución en Pereira, en donde me dicen: venga, usted tiene un reconocimiento, una experiencia, digamos, en todos estos cargos que ha ocupado. Queremos que usted asuma la presidencia de la institución en Pereira. Ya acepto, perdón, me equivoqué, eso fue un poco después. Después de la Universidad de América, me llaman nuevamente a la CUN y me nombran rector nacional de la Corporación Unificada Nacional CUN. Hago también todo el ejercicio de rectoría, de emprender nuevas opciones, de transformar, innovar, cambiar, desarrollar, buscar competitividad, ser competitivo. Y ahí sí, entonces termino en Pereira como presidente de esta universidad, y después de un año de presidencia me dijeron: coja juicio, asuma la rectoría, y termino de rector
de la Corporación Instituto de Administración y Finanzas en Pereira. Estando de rector en esta institución, me hacen la oferta y termino como rector de Unitec en Bogotá, y durante ese tiempo pues he tenido la oportunidad no solamente de estar en rectoría, sino también en la agremiación, otro tema importante que un emprendedor debe tener. Ese relacionamiento tiene que llevar a participar, a ser parte de las agremiaciones, pues es desde ahí donde se construye y se conoce realmente qué es lo que está pasando en el diferente sector que represente, o que sea su empresa, o bien en la que trabaja, o bien en la que está creando, o la que ha creado. Eso de una otra manera genera relacionamiento, genera posicionamiento, genera conocimiento del mercado, genera prospectiva, ¿sí? Porque la prospectiva se construye lógicamente de la experiencia del pasado, de lo que estamos viviendo hoy en el presente y lo que yo estoy pensando en el futuro. Entonces, esa participación me llevó a ser vicepresidente de la Asociación Colombiana de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, posteriormente presidente del Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP, una institución mixta adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Me ha llevado a tener algunos cargos honoríficos en organizaciones internacionales como la OUI, la Organización Interamericana de Universidades, en cargo de, hoy en día soy presidente de la fundación de esta organización internacional con sede en Canadá, y además me dio la oportunidad de participar durante muchos años, ver crecer, ver transformarse de igual manera y contribuir también en esa transformación de Insutec, hoy Fundación Universitaria Unihorizonte, la Universidad de los Emprendedores, ver esa transformación del Insutec al Unihorizonte a través de mi participación en el Consejo Superior, y posteriormente, cuando termino mi periodo como rector de Unitec, asumo la rectoría de la Fundación Universitaria Unitec. A grandes rasgos, con muchas cosas que contar, doctor John, pero bueno, en resumen, a pesar de que ya he hablado muchísimo, esa es como la historia académica, profesional, que me ha permitido llegar, digamos, a estos estadios. Doctor Rodríguez, hombre, qué buenas enseñanzas que nos deja usted, y probablemente la magia de estos videos es que los podemos repetir. En mi caso, como el honrado aquí de tenerlo de manera directa haciéndole preguntas, pues quedan muchísimos aprendizajes. De manera bien grande, quisiera repetir algunos de los que ya he planteado, pero una vía para tener éxito profesional es ser emprendedor, y ser emprendedor, eso sí es una característica sine qua non para poder usted ascender, ya sea en la empresa que está trabajando, o para que alguien más lo mire y usted con los aprendizajes vaya a otra empresa a seguir creciendo. El ser emprendedor es inconforme y es incómodo, como decía el doctor Rodríguez. Siempre estuvo viendo cosas en la empresa donde estaba, así él no fuera el dueño, representante legal, por así decirlo, pero siempre la toma como suya y la vuelve sueño, y esa obra misionera para logro, y va buscando cosas innovadoras y las ejecuta. De tal forma que, reitero, uno, gana respeto con sus compañeros de trabajo y con sus jefes. Y gana respeto es porque pues genera resultados. Y cuando hay resultados, somebody's watching us, como dicen los gringos. Siempre alguien lo está mirando, o dentro de la misma empresa o afuera. Y fíjense que el mismo mentor inicial le dice: mi hermano, ya aquí no hay más, váyase. Y ahí es cuando se abre el mundo y empieza básicamente a decirles la conclusión grande. A los 28 años terminó el camino profesional para ser directivo en el entorno educativo. Rector, vicerrector, director, rector, presidente, pero ya no se bajó del cargo de gerente, máximo gerente, o por lo menos el 1 y el 2, segundo nivel, en todas estas universidades en donde nos dice. Y hoy en día, un hombre supremamente joven,
que tiene muchísimas capacidades y la tendremos durante muchos años más, ojalá cerca de nosotros en Unihorizonte, y como profe y como mentor, ojalá con este tipo de contenidos, pues nos da ese tip supremamente importante, y es: uno, tenga capital relacional, o sea, conozca gente de su gremio, de su empresa, donde está trabajando, únase a los mentores, únase a los cuchos, por así decirlo, a los que ya tienen más canas y más experiencia, y escúchelos, analícelos, compréndalos y reflexione, que todo lo que usted aprenda le va a servir para el futuro si usted tiene un propósito. Y ese propósito siempre será aunado a la empresa donde usted está organizando y está trabajando. Siempre de más antes de pedir. Cargo del 2x1, si lo llaman a esto, hágale. Si lo ponen a archivar, archive, aproveche. Si lo ponen a barrer, barra, hijo de madre, que va a poder meterse donde nadie más se ha metido en la empresa. Aproveche ese tipo de cosas. Y uno que pues lo comparto al 100%, y no solo yo, sino que a todos los emprendedores y a los empresarios que entrevisto, dicen esto: si usted no sabe vender, no se atreve a emprender. Si usted no constituye y no entiende las ventas como el arte de transmitirle motivos a otros para que tomen acción, pues entonces, pues usted mismo como persona no podrá hacerse notar, como decía el doctor Carlos Eduardo Rodríguez. Doctor Carlos Eduardo, muchísimas gracias de verdad por estos aprendizajes. Podríamos seguir conversando, usted lo sabe, y sé que tendremos muchos likes para que digan: oiga, cuenten otra cosa, cuente otra situación. Porque a la hora de ya el cargo de rector, ahí nos quedamos, pero muchas cosas para aprender cuando somos gerentes de cómo hacer crecer y lograr esos resultados que lo empiezan a hacer, como el doctor Rodríguez, que parece director de fútbol. Cuando un director de fútbol tiene buenos resultados, ¿qué pasa? O no lo dejan ir, o empiezan a salirle las diferentes opciones de: ahora véngase para este equipo, o véngase para este equipo, o véngase para este equipo. Si nosotros vemos la vida profesional del doctor Rodríguez, ha sido así más o menos. Ese está como: bueno, tráiganselo para acá, tráiganselo para acá. Y en cada uno de esos, pues ha tenido esos resultados que probablemente en otra entrevista nos va a decir. Doctor Carlos Eduardo, decía usted algo: hay que leer. 2 libros que usted le recomiende a cualquier persona que le ayuden a ser emprendedor y ascender en 28 años de conductor y vendedor a alto directivo en el entorno educativo. Hay un libro muy importante que se llama Menos es Más. Discúlpenme, en este momento no recuerdo el autor, pero es Menos es Más. A veces pensamos que entre más cosas tenga yo, más oficina, más escritorio, más infraestructura, voy a tener empresa. Noten que eso ha transformado mucho el mundo hoy en día, y más con la pandemia. Hoy las empresas, gran mayoría de empresas exitosas ni siquiera tienen una sede. Todo lo tienen en plataforma, en la nube. Pues hay un libro que es Menos es Más. Realmente son 3 libros, doctor. Claro que sí. Hay un libro, yo de autores, a duras penas, doctor, me acuerdo del nombre completo mío, pero hay un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Sí, señor. Eso también nos ayuda. A veces ustedes podrán leer esos libros y dirán: pero es que esto no tiene nada que ver con ser emprendedor. Ojo, un emprendedor tiene que buscar todas las alternativas para automotivarse. Un emprendedor no necesariamente tiene que pretender que los demás lo estén motivando. Porque entonces, ¿qué haría un emprendedor en la primera alternativa que le digan: no me gusta su proyecto, o su proyecto es feo? ¿Se va a poner a llorar? ¿Va a dejar su proyecto de lado? No, hay que automotivarse. Creo que ese libro del monje que vendió su Ferrari no solamente nos da una motivación, sino también nos da un elemento también de vida. Crezca como persona, pero nunca pierda el sentido ni el punto de partida de donde arrancó. Es decir, mantenga la humildad, porque la gente que usted se encuentra subiendo va a ser con la misma gente que probablemente se encuentre bajando. Entonces ese libro me parece muy, pero muy importante. Y hay un tercer, señor. ¿Y el tercero? Y el tercer libro, me parece interesante, usted lo mencionó: La culpa es de la vaca.
Okay. Creo que es muy importante, ¿por qué? Porque en ese proceso cuando uno emprende y tiene problemas, casi siempre uno, ser humano, le echa la culpa a los demás. La culpa es de aquel, la culpa es del otro. Creo que esa lectura básica, ¿no?, nos va a servir un poco para asumir el tema de que la gran mayoría de culpas están en nosotros mismos y hay que transformarlas. Súper. Doctor Rodríguez, otra vez el agradecimiento, pero antes de dejarlo ir, a alguien que yo sigo y que pues aquí en el canal del instituto, y ya los que empezamos a generar esa comunidad de emprendedores y empresarios del instituto y de Unihorizonte, conocen el podcast de un tipo que se llama Bobby Frey. Bobby Frey, asumiendo lo que él siempre dice, es lo siguiente: imagínense que el aeropuerto de Bogotá recibe más o menos 250 millones de personas, entre repetidas y no, que salen y entran en un año, 250 millones de personas. Imagínense que hay una valla muy grande, que todos esos 250 millones de personas que entran y salen leen cuando se van o cuando llegan. Usted tiene el poder de escribir una frase en esa valla. ¿Qué frase escribiría? Sea feliz. ¿Sea feliz? Claro. Okay. Súper, excelente. La plata se consigue, el tiempo siempre es un recurso limitado. Entonces, de verdad que agradeciendo infinitamente al doctor Carlos Eduardo Rodríguez, nuestro rector, y un emprendedor que, me quedó aquí. A los 28 años le pegó. A los 28 años llegó al máximo cargo, o sea, a gerente general, que es el que muchos queremos. Espectaculares aprendizajes. Muchísimas gracias, doctor Carlos Eduardo. Pues despedida para todos los que estamos viendo. Este video sale y queda ya en nuestro canal para que usted, profesor, usted, director, usted, estudiante, lo utilice, lo vuelva a escuchar y acuérdese, escuche, reflexione y comprenda, porque todo lo que nos dicen estos mentores nos sirve para nosotros tomar como estrategia y lograr ese sueño que usted está esperando. Doctor Carlos Eduardo, muchísimas gracias. Una despedida para todos los que nos están escuchando y ojalá que nos comprometamos para la próxima. Muchas gracias, doctor John. Realmente felicitarlo por toda esta gestión que usted está desarrollando. Conozco también un gran emprendedor, es usted. Me alegra muchísimo que usted haga parte, no de una de las mejores, de la mejor institución de educación superior, Unihorizonte, la U de los emprendedores. Una casa abierta que da todas las posibilidades precisamente para que jóvenes, hombres, mujeres, personas no tan jóvenes, personas que han creído que ya no tienen o que la oportunidad de cumplir sus sueños, lo pueden hacer en Unihorizonte, porque tenemos todas las herramientas, tenemos toda la calidad humana necesaria y suficiente para que puedan ustedes cumplir sus sueños y ser los mejores emprendedores. Muchísimas gracias, doctor John. Gracias, pero no me puedo ir ya sin terminar con esto. Acuérdense lo que dijo este emprendedor al comienzo. Yo quería ser empresario, yo quería ser profesional, yo sabía que iba a estudiar y lo que yo quería estudiar era Derecho. Cuente qué está haciendo los sábados, doctor. Bueno, hoy en día soy estudiante de 5º semestre de la Facultad de Derecho en Unihorizonte, precisamente. Y todos sus colegas y conocidos, como por ejemplo esto, le decimos, pero usted es que está loco a estas horas de la vida y se pone a estudiar Derecho, y nos responde, ese era mi sueño y lo estoy logrando. Felicitaciones, doctor Carlos Eduardo, éxitos en su carrera y en todas esas otras cositas que después nos contará. Nos vemos en la próxima. Acuérdense, todo se puede, solo hay que buscar la forma. Y la mejor forma de lograr algo es encontrar mentores, alguien que ya lo haya logrado. Aquí tenemos uno más. Nos vemos en la próximo miércoles, nuevo video. John Crisien, director del Instituto de Innovación y Emprendimiento. Chao para todos.